Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta que va a ser la última clase de masaje pediátrico Tuina que voy a estar dando yo en esta formación. Para esta oportunidad quería compartirles algunas herramientas también del libro de Kyle Klein que podemos agregar. Habíamos estado mencionando medios de masaje durante el transcurso del curso. Hoy vamos a profundizar un poco sobre esto. La idea es que se pueden preparar o bien como jugos o bien como aplicación externa de hierbas. En principio voy a hablar sobre los jugos, que la idea es aplicarlo en forma líquida para mojarse la mano y utilizarlo durante la implementación. Me voy a detener fundamentalmente en las plantas que yo conozco o considero que se pueden conseguir más fácilmente. Probablemente si tienen a disposición alguna dietética con especialidad en estas otras hierbas orientales puedan conseguir algunas. Por ejemplo, esta yo en particular no la conozco, agastaches, pero vamos con las otras. Respecto del espino, por ejemplo, hay muchas variedades de espinos que serían el grateus. Como se dice acá, específicamente se habla del espino chino, pero en cada localidad van a encontrar el espino blanco, el espino amarillo. Ahí van a tener que hacer como una ligera adaptación. Básicamente la preparación es machacar y triturar el fruto y luego en agua, pasar por agua para preparar como un jugo de eso que se filtra y después se utiliza ese jugo. Sería como una suerte de infusión en frío. Bien. Entonces, para remover estancamientos, para diarrea o estreñimiento, es decir, moviliza también el vientre. Diente de león se puede encontrar fácilmente, por lo menos en mi localidad, crece como una maleza, como se dice, o una bueneza, según la interpretación. Es una hierba ligeramente amarga, que va a tener afinidad entonces con el elemento madera, también para despejar calor interno y desintoxicar. Cuando hablamos de desintoxicar, puede ser intoxicación por alimentos o algún factor patógeno que esté generando un estado de enfermedad, por ejemplo, en caso de estancamiento de alimentos, por ejemplo, o hinchazón. Siempre que hablamos de estancamiento de alimentos, principalmente va a ser en estómago o intestinos. También cuando hay inflamación de los ganglios linfáticos, también forúnculos o infecciones cutáneas, o sea, hay un calor que está como buscando salir a la superficie por su naturaleza amarga y fría, tiende a resolver el calor, y al ser de naturaleza dulce, según la medicina china, los alimentos o hierbas o especies de naturaleza dulce tonifican el elemento tierra, entonces pueden resolver humedad, como puede ser en caso de hinchazón, por ejemplo. En este caso, no especifica si usar la flor o la hoja. Yo les diría más bien que nos concentremos en la hoja, que es lo que se consume, por ejemplo, pero la flor también podría estar incluida en nuestra preparación. Bien, la clara de huevo, también que aparece en el libro como huevo blanco, o sea, es clara de huevo, también tiene este efecto de absorber toxicidad, quitar calor. Todo lo que tenga una propiedad de apaciguante significa que calma, induce a un estado como de sobre todo reducir ese exceso de calor, absorber también esa toxicidad interna, y al mismo tiempo fortalece el vaso y el estómago, humedece la piel, también puede aliviar el dolor y suavizar la piel en caso de calor patógeno en las enfermedades que se manifiestan al nivel de la piel, por ejemplo. En caso de dolor de muelas, en casos de ganglios inflamados, paperas también, inflamación, cuando hay exceso de calor en las manipulaciones que estemos haciendo en las manos, por ejemplo, podemos aplicarlo o en los distintos puntos de la espalda o el abdomen, por ejemplo, o en el brazo. Por ejemplo, para fiebre, infecciones cutáneas también, sequedad, o sea, siempre que hay calor excesivo, la clara de huevo, mojarse el dedo en clara de huevo y pasar va a generar un efecto de también eliminar esa toxicidad. El ajo es muy utilizado en la medicina china en general como un método complementario de aplicación de uso externo. En este caso también la idea es machacar, triturar y hacer como un agua de ajo y utilizar ese agua para hacer las manipulaciones. Va a tener un efecto desintoxicante y es picante caliente, entonces puede usarse para calentar en casos de deficiencia de yang, de estómago, por ejemplo, o invasión de frío también. Por ejemplo, resfrío común o tos por invasión de frío patógeno externo. También en algunos casos las erupciones cutáneas, en este caso sería por su acción al ser picante, tiene afinidad con el elemento metal y libera el exterior, entonces puede ayudar a liberar las toxinas atrapadas a nivel de la piel hacia el exterior. Bien. El jengibre también lo podemos encontrar fácilmente
en cualquier, bueno, en las verdulerías, en las dietéticas. Principalmente usamos jengibre fresco, porque el jengibre seco es muy yang, sería el jengibre fresco. También se tritura, se añade, se obtiene la pulpa, se añade jugo y luego se utiliza ese jugo para realizar las manipulaciones. Es picante y ligeramente caliente, entonces abre la piel, tiene afinidad con el elemento metal y también puede expulsar el frío. Se utiliza en frío en invierno y en primavera, principalmente para síndromes de origen externo, por ejemplo, resfriado común, por ejemplo, tortícolis, dolor de cabeza, todas cosas que pueden estar asociadas a invasión de viento frío patógeno externo, y también problemas internos como puede ser por deficiencia de yang, como dolor abdominal o diarrea, también o distensión, al tener este efecto de tonificación. Bien. Jugo de loto, lo menciono, es difícil de conseguir, por lo menos en estas latitudes donde yo me encuentro. También, si lo llegan a encontrar, tiene un efecto dulce y frío, es decir, refrescante y tonifica el elemento tierra. La idea es utilizar en este caso las raíces también. A veces se pueden llegar a conseguir en forma de raíz seca, también se podría llegar a utilizar en ese caso, pero para esta aplicación se utilizan las raíces tiernas. Entonces, no sería el caso si conocemos la raíz seca, no va a ser posible. Después vamos a ver que aparece otra aplicación de loto, por ejemplo, la hoja de loto también tiene un efecto amargo y astringente. Se podría utilizar para dispersar el calor también y resolver estancamientos en casos también de hemorragias, para detener hemorragias, podríamos utilizarlo. La leche, esto sí es muy interesante porque sobre todo las madres que están durante la lactancia pueden aplicar la propia leche para resolver algunas condiciones externas, esto para aconsejar a las madres que están en el periodo de lactancia. Si no se llegara a conseguir, se puede sustituir por leche de vaca, pero siempre que sea posible conseguir de una madre, una mujer sana. A veces hay bancos de leche, por ejemplo. Bien, entonces les estaba diciendo, la leche materna se puede utilizar, por ejemplo, para patologías como conjuntivitis, colocar unas gotitas de la leche en los ojos también, tiene muchos anticuerpos que son beneficiosos, también para problemas, es decir, no, estamos hablando de uso externo de la leche. En este caso lo podemos usar como terapeuta o indicar a la madre para que durante la manipulación utilice la leche como un medio de masaje, mojarse los dedos y aplicar. Si no se llega a utilizar, a encontrar leche materna disponible, porque no hay madre en el periodo de lactancia que nos pueda facilitar esto, se puede utilizar leche fresca, sería, no leche en polvo, por ejemplo. Tiene este efecto también apaciguante y ligeramente dulce, entonces puede beneficiar el chi, tonificar la deficiencia, eliminando el calor, humedeciendo la sequedad y tonificar los órganos internos también y la sangre. Bien, para problemas de la piel, por ejemplo, dificultad para orinar también, dolor abdominal, trastornos gástricos en general, se puede utilizar entonces como medio de masaje. En el caso de la conjuntivitis, como les digo, directamente se aplica sobre los ojos. Y en el caso de problemas de la piel, si hay algún tipo de forúnculo o roncha o lo que sea, se puede aplicar directamente sobre la superficie. Bien. Entonces, la menta también se puede encontrar relativamente fácil. Hay muchas variedades de menta. En general es de naturaleza picante y fresca, es decir, tiende a enfriar y beneficiar la piel, liberar la piel para problemas de elemento metal por su afinidad con el elemento metal, por el sabor picante. Lo vamos a utilizar para aliviar también el pulmón o enfriar también el calor de origen externo. También para las vías aéreas y dolor de garganta o dolor de muelas se utiliza principalmente en verano, entonces machacamos las hojas y los tallos también, se hace como un jugo, se cuela ese jugo y con ese jugo se aplica sobre la superficie de la piel durante las manipulaciones. El cebollín, acá conocido como cebolla de verdeo, también tiene una naturaleza picante, pero cálida. Entonces lo vamos a utilizar en este caso para calentar. Todo lo que es picante y frío refresca, picante y cálido calienta. Entonces se va a utilizar más en invierno y en primavera.
por ejemplo, para dolor abdominal o dificultades para orinar cuando hay un frío que invade y genera este tipo de patologías, para disipar ese frío interno y activar la circulación. También sería un efecto de inducir la transpiración y promover el yang. También yo les diría que se puede aplicar en la alimentación. Es difícil que los niños consuman este tipo de alimentos muchas veces, pero tiende a generar, todo lo que genera una ligera sudoración puede expulsar ese frío que está en la superficie. Bien. Otras, por ejemplo, bueno, hay algunas que son más difíciles de conseguir. Después van a tener el apunte. Canela es bastante común encontrar en casi todos los hogares. También es picante, con una naturaleza dulce y cálida, entonces va a servir también para calentar, y al ser dulce puede ayudar a tonificar el elemento tierra, entonces va a aliviar los músculos que pertenecen al elemento tierra también. Inducir la transpiración es liberar el exterior, como les digo, poder expulsar hacia afuera el frío que está en la superficie, calentando los meridianos y tonificando el yang. En casos de resfriado común, por ejemplo, dolores de cabeza, dificultad respiratoria, dolores de espalda o micción frecuente, podemos utilizar entonces la canela en rama, en infusión, en este caso, por ser una corteza en realidad. Tenemos que hacer una infusión de canela y utilizar luego de que se enfría, conviene ya tener preparado luego que se enfría, o con una temperatura tibia, no tiene que estar muy caliente, aplicar sobre la piel del niño o niña para inducir ese efecto terapéutico. Por otro lado, el agua fría, habíamos visto en algunas manipulaciones, se puede usar de forma directa. Yo les puse esta imagen con hielo. En general, conviene a una temperatura fresca, pero no les diría que esté cercano al punto de congelación, sino más bien agua fría, no en extremo. Bien, la idea es despejar el calor y para condiciones como en caso de fiebre, podemos aplicarlo, por ejemplo, en la zona, habíamos visto en la zona del brazo, en las zonas de la mano, todas las manipulaciones que despejan calor. Si lo hacemos con agua fría, podemos ir reforzando ese efecto, mojar los dedos en agua fría mientras estamos aplicando, o podemos tener un pequeño cubo con hielos y vamos ahí sacando unas pequeñas gotitas y aplicando en las manipulaciones. Es parecido a lo que hacían de aplicar paños fríos en distintas zonas, nada más que en este caso lo hacemos en las manipulaciones. Sobre todo les diría más bien con precaución en la cantidad, no aplicar un exceso de frío, por ejemplo en la frente o en las sienes o en la nuca, porque puede generar un estancamiento. Entonces siempre es con cantidad moderada. Nos mojamos la mano y vamos aplicando en distintas zonas. Bien, el cilantro también se puede encontrar, este sería como infusión. Picante y ligeramente caliente, va a liberar el exterior, induciendo la transpiración para liberar los factores patógenos. También tiene efecto de fortalecer el estómago y facilitar la digestión. Promueve la erupción, es decir, para el factor patógeno que está como atrapado, que no termina de manifestarse hacia la superficie, al inducir la transpiración, al liberar el exterior, va a llevar el factor patógeno hacia afuera, factor patógeno de calor. Bien, lo podemos usar en casos de fiebre sin sudor, por ejemplo. Esto sería muchas veces en algunas enfermedades virales o también en enfermedades por viento frío, donde se produce la fiebre, por ejemplo, pero quedan bloqueados los poros, entonces queda el calor interno, no se puede liberar. Entonces con esta hierba podemos favorecer esa acción de liberar el exterior. Bueno, algunas otras que pueden llegar a encontrar, por ejemplo, el té, el famoso té normal, puede ser té negro o té rojo, según como lo consigan, según el grado de fermentación en la preparación, es el color del té, pero sería la misma especie. También es amargo, dulce y ligeramente frío. En la naturaleza puede ayudar a refrescar, es decir, eliminar el calor interno, favoreciendo la digestión para bajar, por ejemplo, la fiebre, principalmente para fiebre. Es lo que vamos a utilizar este tipo de aplicaciones. Preparamos el té en una infusión, dejamos que se enfríe a una temperatura que esté a temperatura ambiente y lo empezamos a aplicar. Además de estos preparados en forma de jugos, también tenemos preparados en forma de aceites. Estos ya a veces conviene comprarlos hechos muchas veces en tiendas especializadas de medicina china, por ejemplo.
Podemos llegar a conseguir algún aceite de encina, cártamus, algunos de estos aceites que ya vienen, por ejemplo, aceite de sésamo también, ya viene preparado. Hay algunas marcas que ofrecen estos productos que no son chinas, que pueden ser muy buenas. Hay que ver la calidad. Después yo les puedo recomendar, por ejemplo, Just, que es internacional, o Veleda, que tienen más o menos como ciertos controles de calidad respecto de sus preparados. En general, el aceite de sésamo es un medio de masaje estándar que lo puedo utilizar siempre, por ejemplo, en casos de piel seca o áspera, cuando hay mucha descamación, hay debilidad, por ejemplo, para tonificar. Bien, y humedecer esa sequedad también pueden inducir un efecto de tranquilizante y es ligeramente cálido. Siempre se aplica a temperatura ambiente y si no, simplemente la glicerina, que sería como la crema base de masaje. También cuando la piel está muy seca, para no hacer daño, podemos aplicarlo como medio de masaje. Bien, en casos de deficiencia principalmente. Además de estos aceites y jugos, hay remedios que se pueden aplicar de forma externa. Les voy a mencionar algunos, por ejemplo. Para diarrea crónica, esto es con clavo de olor, sería clavo y canela en polvo, para generar calor en el abdomen y los riñones. Se prepara el polvo y se aplica como si fuera un talco en el abdomen, sobre el ombligo. En el ombligo muchas veces hay muchas hierbas que se pueden aplicar en el ombligo porque tiene como este efecto de penetrar directamente el efecto terapéutico hacia el interior. Por ejemplo, en moxa a veces se coloca sal y sobre la sal una rodaja de jengibre y sobre eso un cono de moxa. Bueno, en los niños podemos utilizar algo similar, no la moxa, que sería como muy fuerte con el jengibre de forma directa, pero sí canela y clavo, aplicar directamente en el abdomen para diarrea crónica, que sería una deficiencia de vaso o una deficiencia de yang. El ajo también, ajo machacado, se puede aplicar en un paquete, en una gasa, y se ata al ombligo, o sea, se coloca una cinta médica al ombligo, o a veces en la planta del pie. Muchas veces lo que se puede hacer es preparar el ajo machacado, envolver en una gasa, se pega con una cinta. Siempre yo les recomiendo usar una cinta hipoalergénica de papel tipo Micropore de 3M, eso es una marca, pero siempre tienen que buscar que sea hipoalergénica. Y muchas veces, si no, se pone la gasa sobre la planta del pie, en lo que sería punto 1 de riñón, Yongchuan, y se coloca una media para que la sostenga en su lugar. El ajo también es ligeramente caliente, o sea, para tonificar el yang, sobre todo en la planta del pie, en punto 1 de riñón, que tenemos Yongchuan, y a veces lo dejamos actuando lo que tolere. A veces el niño se puede empezar a sentir muy incómodo, porque genera calor, genera un calor que puede ser un poco irritante, pero si lo tolera, por ejemplo, a veces puede dormir toda la noche según también la cantidad de ajo que tenga, va a ser qué tan fuerte va a ser. No es lo mismo un diente de ajo que una cabeza de ajo. Eso tiene que ir moderando también según la tolerancia del paciente. Entonces, esos serían algunos remedios de uso externo para diarrea crónica. Para cólicos también, por ejemplo, podemos hacer una preparación donde tenemos jengibre, bien, tenemos salvado de trigo y cebollín o cebolla de verdeo. Se machaca todo, se calienta brevemente y lo vamos a utilizar para disipar el frío. También envolviendo el preparado, que puede ser, supónganse, una cucharada sopera, en una gasa, mientras está caliente, y se aplica sobre el ombligo y se asegura con puede ser una faja o una cinta esta hipoalergénica, o sostenerlo y dejarlo actuar lo que tolere el paciente. Vienen a veces, si uno ha visitado algunas tiendas de insumos de medicina china, hay parches, por ejemplo, que ya vienen con preparados de hierbas que se aplican, por ejemplo, para el dolor o para distintas cuestiones. Bueno, esto sería como la misma idea, como si fuera un parche que se aplica, en este caso, sobre el ombligo, de jengibre, sésamo y cebollín, para cólicos por frío interno o por acumulación de alimentos. También el cilantro también en vapor, como baos, se puede llegar a utilizar para favorecer la erupción en casos de sarampión. También, bueno, otras hierbas, por ejemplo, que puedo mostrarles. Esta también para dificultades para orinar, que puede ser lo que entendemos nosotros como
calor en la vejiga, podemos utilizar este tipo de preparados con cebollín y ajo para lograr esta idea de disipar el frío externo, ¿bien? O las toxinas que pueden llegar a estar ahí presentes. En el caso del ajo también se hace un paquete y se ata al ombligo o a la planta del pie, y en el caso del cebollín se aplica, por ejemplo, en el ombligo para generar un efecto de calor. Esto es cuando hay una invasión de frío externo también. Bien, bueno, estos son algunos de los tratamientos que se pueden encontrar en el libro de masaje pediátrico Tuina y que quería compartirles hoy